Claro, y esta situación nos da la introducción también para hablar un poco de lo que está sucediendo con el transporte en lo que se viene para el año 2023. Muchos cambios, aumentos en los TAC, por ejemplo, beneficios que van a tener ciertos automóviles, atención, pero también lo que sucede con el precio del transporte y cuánto nos va a afectar. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Palma Quesada, director ejecutivo de RPBM Consultores y también economista de la Universidad de Barcelona y docente de la Universidad Católica. Rodrigo, ¿cómo está? Qué gusto verlo de nuevo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros esta noche. Y lo primero, Rodrigo, a ver, se ha cuantificado un poco, tal vez me estoy escapando un poco de la visión del economista, pero ¿se ha cuantificado cuánto es el daño que generan estas acciones en del transporte, sobre todo privado, a la economía también del país en cuanto a, por ejemplo, las multas? ¿Cuánto, por ejemplo, no se está finalmente entregando realmente como los valores? Y lo otro, al turismo, porque aquí finalmente a los turistas es los que son más fáciles de engañar con estos casos y también ahí es un dinero menos que va a volver al país justamente más tarde. Sí, la verdad es que yo no conozco estudios al respecto ni en Chile ni en otras partes del mundo, porque esta es una práctica que no solamente se observa en Chile, también se observa en estas partes del mundo, ¿no? La diferencia está en que en otros lugares del mundo efectivamente hay una mayor regulación, hay una mayor fiscalización, un poco lo que estaba mostrando la nota, ¿no? Yo creo que eso es súper importante, ejercer esa fiscalización para de esa manera poder establecer un control. Yo creo que el gran problema que sostenemos acá tiene que ver fundamentalmente con la fiscalización. No sabría decirte cuánto es el daño o el perjuicio que genera este tipo de acciones. Claro, y ahí lo llevo a otro punto. El tema de la fiscalización que usted justamente estaba indicando. ¿Es alto el monto que se tiene que invertir en fiscalización y si los últimos años ha correspondido a eso o la verdad es que hay un déficit, y aquí es una pregunta tal vez un poco más política, en cuanto a fiscalizar no solo el caso de los taxímetros, sino que también en cuanto a pagos de patente finalmente, andar con las licencias correctas, porque también esos son ingresos para el Estado y que finalmente no se están realizando? ¿Es correcto el monto que se ha aplicado o la verdad es que Chile está deficiente en eso? Yo creo que en general Chile está deficiente en lo que implica fiscalización en una serie de elementos. Aquí, fundamentalmente, fiscalizar es muy caro y cada vez que se pasa una multa, esa multa es muy barata, por tanto, es mucho mejor negocio, entre comillas, ¿no? Cometer una falta, porque las probabilidades de que te pillen cuando esas faltas son muy bajas, y si te pillan, pagan la multa, que también es muy baja. Por tanto, efectivamente, el problema de fiscalización, no solamente en el transporte, sino que una serie de elementos, como, no sé, como en salud, por ejemplo, fiscalización. Hay una serie de elementos donde en Chile en general nos falta capacidad fiscalizadora y para eso yo creo que tiene que haber un encarecimiento de las penas, en este caso de faltar a la normativa. Rodrigo, el presupuesto para el año 2023, aquí estamos viendo justamente las publicaciones de prensa, aumenta en un 72% la inversión en la red de movilidad, llegando a 48.900 millones de pesos. Desde la visión de un economista, desde la visión también de ahí justamente lo que usted estaba diciendo, esto de tener el dinero y aplicarlo bien, ¿le parece correcta esta cifra justo con el efecto? Con lo que se ha visto durante todos estos años a lo que está sirviendo en cuanto a el valor del transporte y también el servicio que se está entregando en nuestro país? Yo creo que la inversión es correcta, hay que invertir, pero yo creo que hay que observar bien en qué estamos invirtiendo. Perfecto. Efectivamente, hoy día, tal como tú mencionas, se ha producido un aumento en la tarifa del transporte, ¿verdad? Pero claro, acá tenemos que observar, yo soy una persona que tomo metro constantemente y la cantidad de personas que observo hoy día evadiendo el metro son altísimas. La cantidad de personas que uno observa evadiendo en las micros también es bastante alta. Por tanto, evidentemente ahí se produce un problema donde en este caso aquellas personas que pagan el transporte público están pagando un precio mucho más alto. Entonces volvemos al mismo problema que mencionábamos anteriormente. Hay nuevamente un problema de fiscalización y este problema de fiscalización lo que nos lleva a que finalmente los fondos públicos se están utilizando no necesariamente para los objetivos ni los montos que se deben utilizar. Seguramente si tuviésemos un mayor nivel de fiscalización, por tanto un menor nivel de evasión, seguramente el precio debería ser bastante menor, el aumento me refiero.
Perfecto. Por ejemplo, aquí estoy leyendo, uno de los programas, por ejemplo, es programa de impulso al hidrógeno verde en nuestro país. ¿Sabéis poner de ahí 3.787 millones? Perfecto, perfecto, ahí está la conversión. Son 3.787.000 dólares justamente que se van a ejecutar en parte de estos procesos. ¿El Estado está capacitado para gastar esta cantidad de dinero, sobre todo para lo que se viene para el año 2023? ¿O usted hubiese esperado que algo de ese dinero, la verdad es que sí, es necesario, pero tenemos que esperar a que tengamos un año mucho más normal para empezar a hacer estas inversiones y tal vez enfocarlo en economía de bolsillo? Porque además a eso se suma, y yo sé que usted ahí sabe de economía de bolsillo, en cuanto a que va a subir el pasaje el próximo año de manera globalizada, pero va a subir. Van a subir también los costos, por ejemplo, los combustibles ya han venido subiendo durante el año 2022. Se debió haber hecho tal vez un ajuste en ese ítem y también un enfoque más en amortiguar el valor del precio de los transportes en nuestro país? Yo creo que va por corrientes separadas, ¿no? Uno ¿Ya? tiene que ver con la inversión y la verdad es que la inversión es sumamente necesaria. Es necesaria efectivamente en momentos donde la inversión a nivel nacional va a ir decayendo, por tanto necesitamos que el Estado invierta Perfecto, ya. para aumentar la producción y de esa manera que haya mayor empleo fundamentalmente. Entonces eso va por una línea y por otra línea lo que ya hemos conversado anteriormente, que efectivamente considero que el Estado debe desarrollar una serie de programas que vayan orientados a ayudar a aquellas familias que son las familias que se van a ver más afectadas por este problema fundamentalmente de la baja en el crecimiento económico y las altas tasas de inflación que tenemos Y hoy día. ahí, y ahí lo podemos conectar también con lo que sucedió con el paro de los camioneros, donde se hizo un compromiso finalmente de mantener, por ejemplo, lo que va a ser el MEPCO, con un fondo ahí que va a durar mucho más. Se van a repetir, creo que los 1.500 millones de dólares que se le habían, perdón, 1.500 millones de pesos que se le habían aplicado la primera vez, fueron 3.000 la segunda vez con ciertos ajustes en los valores, y también el de congelar los valores si no me equivoco, era no era el petróleo. Creo que el diésel, Era del justamente. diésel, sí, Era el del diésel, diésel, sí. justamente. Y ahí, ¿qué le parece ese compromiso finalmente que hizo el gobierno? Sobre todo con estos gastos, sobre todo con lo que estamos viendo y con lo que se vendría para el año 2023. ¿Realmente fue una salida rápida que se tuvo para un conflicto que se puede haber alargado? Y ahí el gobierno tal vez se equivocó y es un error que nos vamos a estar arrepintiendo en el futuro. Yo lo veo como un error, lo veo como un error fundamentalmente porque hay un beneficio importante para un grupo bastante pequeño, un grupo de presión no obstante que es importante, el sector camionero es importante en Chile, cada vez que ellos se paran genera problemas importantes, pero tienen demasiados beneficios, considero yo. Y en este caso este beneficio además se amplía, ¿cierto?, a todos los vehículos que utilicen diésel, por tanto se está favoreciendo a un pequeño grupo que ya venía favorecido, ya lo conversamos en algún momento, favorecido por ejemplo con los sistemas de tributación. La mayoría de las empresas de las empresas de transporte tienen un sistema de tributación simplificada. Esto hace que tributen menos de lo que debiesen tributar, seguramente si tuviesen una contabilidad completa. Por tanto, este sector tiene bastantes beneficios y me parece que es una medida que no debió haber tomado el gobierno, no obstante era un momento de presión donde debía salir más o menos rápido de este conflicto que tenía. Rodrigo, lo quiero llevar a lo que dice nuestro generador de caracteres. El precio del transporte para el año 2023. ¿Cuáles son las cifras que ustedes manejan o las proyecciones que ustedes manejan, no solo en cuanto a valor de la benzina? Ahí, ¿cuál es la imagen que va a quedar en cuanto a si vamos a seguir subiendo mucho más? Por ende, el MEPCO va a tener que seguir actuando o se va a moderar un poco. Y también con los automóviles. Tuvimos un año 2022 donde los precios se fueron elevando más, con ciertas complicaciones, sobre todo en la importación. Pero hay una buena noticia también para los conductores de los autos eléctricos, que ya desde febrero no van a pagar en el permiso de circulación y va a ser gradualizado hasta los 8 años. ¿Qué le parece eso? Y también cuáles son las proyecciones que tiene. Bueno, las proyecciones que tenemos van en línea un poco con esta dificultad que hemos tenido en los últimos 2 años, ¿verdad?, de hacer proyecciones a largo plazo. Lo que sí observamos hoy día y entendemos que el precio del dólar debe tender a estabilizar. Por tanto, esto evidentemente tiene una implicancia relevante respecto de los precios de los vehículos y respecto de los precios de los combustibles. Por tanto, esperamos que en ese sentido tanto el precio de los combustibles como el precio de los vehículos no siga creciendo como creció en los últimos años. Uno, insisto, por el precio del dólar y segundo, porque el precio del combustible debiese tender a
mantenerse estable de aquí por lo menos hacia mitad del año 2023. Ahora, respecto de lo que tú nos mencionabas, respecto del precio del transporte, evidentemente el precio del transporte debe ser reajustado porque no se ajusta en este caso en Santiago desde el año 2019, por tanto se deben actualizar los valores, primero porque hay 3 años que no se ha ajustado y segundo porque el cálculo implica necesariamente insumos que están valorizados en dólares, por tanto se va a generar un aumento, pero vuelvo a insistir, es importante considerar las altísimas tasas que hay de evasión que están sobre el 40%. Por lo tanto, esto hace que se produzca una desigualdad importante. ¿Por qué? Porque aquellas personas que pagan el transporte público van a pagar un precio mayor y por tanto se van a, entre comillas, empobrecer con respecto a aquellas personas que, por el contrario, hacen uso del mismo servicio pero no hacen el pago. ¿Vale? Por tanto, es importante que haya una acción del Estado para que no se produzca esta desigualdad tan tremenda entre aquellas personas que son usuarios del transporte público. ¿Cómo mira esto de que los autos eléctricos tengan hasta 8 años no pagar el permiso de circulación completo? Va a ser de 0 a 2 años un 0%, de ahí un 25, 50, hasta llegar al 9º año recién se paga el 100%. ¿Ayudará a dinamizar esta economía que se ha visto bien rezagada a quienes tienen un mayor poder adquisitivo? Un auto eléctrico está costando mínimo unos 35, 40 millones de pesos o lo va a acercar. Y lo otro, ¿le parece correcto esto para tal vez fomentar el consumo del auto eléctrico o cree que se va a ver subvencionado directamente el precio de este tipo de vehículos? Y si se podía también tener estos fondos para poder hacerlo. Yo creo que una buena manera es de incentivar el uso, ¿no? De incentivar el uso, primero, de un tipo de un medio de transporte que no contamine a través en este caso, de combustibles fósiles, me parece que es un buen mecanismo. Ahora, efectivamente, no creo que por el momento los precios vayan a disminuir tanto ¿Ya? para que se masifique de manera importante. Creo que eso debes esperar por lo menos unos 5 a 10 años para que haya una mayor masificación, en este caso, de los vehículos eléctricos. Ahora, el problema está en que no sé si el parque automotriz da hoy día para, además de la cantidad de vehículos que tenemos, seguir sumando vehículos eléctricos. O sea, tú vas por cualquier calle de Santiago, por lo menos, hay tacos por todos lados y cuando hay feriados, el taco se traslada hacia la quinta región. Por tanto, la verdad es que yo lo veo bastante complejo. Espero que en algún momento se empiece a producir este reemplazo, ¿verdad?, de vehículos eléctricos por vehículos que usan combustibles fósiles. Y ahí hay un punto muy importante porque también, y esto hablando en general del mercado de los vehículos, ya que estábamos hablando del transporte, es un indicador de lo que estamos viviendo como país. En algún momento se dice, ojo, se están vendiendo muchos autos, la economía le está yendo bien. Ojo, se están vendiendo pocos autos, el chileno está guardando el dinero. ¿Va a seguir así el año 2023 o la verdad es que la recesión nos va a reajustar un poco tal vez como fue lo de la pandemia, que también fue un año anormal dentro de todo lo que hemos tenido y muchos indicadores no se comportaron de la misma manera? Siempre son indicadores, ¿no? Ya. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, las recesiones económicas o los periodos pre-recesión, normalmente nos fijamos, normalmente ex post, ¿verdad? Después de eso analizamos estos indicadores y uno de estos indicadores fundamentales tiene que ver con el consumo de bienes durables. Y en este caso, al existir una alta probabilidad de que el país entre en una recesión, efectivamente el consumo de bienes durables ha ido decreciendo. Y esto evidentemente implica que además el precio también no siga creciendo como creció en los años anteriores, que se vio favorecido fundamentalmente por el retiro del 10% de la AFP. Entonces, efectivamente, hoy día lo que nosotros observamos es que los indicadores respecto del mercado automotriz efectivamente nos están mostrando señales de que se vienen tiempos complejos para el año 2023. Perfecto, ahí para que estemos atentos. Lo último, Rodrigo, porque se nos va acabando el tiempo, los créditos de los automóviles, ¿va a ser más fácil acceder? Y ahí, en relación a cómo va a ser la tasa, justamente del Banco Central, ¿iría bajando? La tasa debiese mantenerse alta por un tiempo considerable, fundamentalmente porque esto va al contrario de la inflación, ¿no? En este caso, o sea, la inflación
la inflación ha estado aumentando y lo que hace el Banco Central es aumentar la tasa precisamente para intentar evitar el consumo. En este caso es el consumo en un bien durable que lo que haría que las personas se endeuden mucho más. Y de hecho hoy día no es recomendable precisamente que las personas se endeuden en comprarse un vehículo porque las tasas de interés precisamente están bastante más altas que lo que estaban hace un año atrás. Perfecto, entonces ahí vamos a estar atentos a cómo se desarrolle esa economía y ver también cómo poder llevarla a lo que es la macroeconomía de nuestro país. Rodrigo Palma Quesada, director ejecutivo de RPBM Consultores, economista de la Universidad de Barcelona y también docente de la Universidad Católica. Gracias por ayudarnos a entender cómo va a estar el mercado automotriz para el próximo año. Que esté muy bien. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches. Que esté muy bien, cuídese.